suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te queda al lado: te amo en el amor de Cristo Jesús. Doy gloria y honra a ti, mi Dios, por darme la oportunidad de estar aquí, en primer lugar en tu casa, Señor. Gracias, mi Dios, por traerme sano y salvo aquí, mi Dios. Te pido, mi Dios, también por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Padre de la gloria, que tu santa presencia esté con ellos, mi Dios, y que esté aquí en este lugar, Padre amado. Oh, mi Dios, que todo lo que hagamos aquí, Dios, y se diga, Señor, que venga desde lo más profundo de tu trono de tu gloria, mi Dios. Bendice este lugar, Padre. Padre amados, Padre de las glorias, y cada uno de mis hermanos, yo sé que me voy a tomar un breve minuto, o 2 o 3 minutos, para decirle algo que me está sucediendo en mi vida. Pero yo sé que con el apoyo de cada uno de ustedes, que ustedes son mi primera familia, porque son los que están aquí conmigo, y yo estoy aquí con ustedes, y después de Dios están ustedes. Y después mis otras familias que están en Santo Domingo, y mis hijos que están en otro lugar. Bueno, hermano, como ustedes bien saben, yo estoy sufriendo de las amíndolas de las gargantas, algo que me ha estado afectando desde hace mucho. He perdido peso, ustedes lo ven que he perdido peso, pero no sabía el por qué era que estaba perdiendo el peso. Y fui al doctor de las gargantas y me hizo un examen muy profundo. Y me preguntó de mis familias, ¿cuál de mis familias han padecido de cáncer? Y yo les dije, bueno, de cáncer murió una tía mía, pero ella murió de cáncer, de cáncer vaginal, de vagina, les dije. Y el doctor Valls me dice, bueno, te vamos a echarle un líquido dentro de los hoyos de la nariz,
para chequearte por dentro las amíndulas y las cuerdas vocales de tus gargantas. ¿Ok? Me echaron un líquido, el líquido más amargo en toda mi vida que yo he podido probar. Pero a pesar de que me echaron ese líquido, me lo encontré bueno, porque todo el remedio amargo dice que sana, o sana, porque es amargo. Pero cuando me echan ese líquido, hermano, ese líquido como fue caminando por dentro de las amíndulas mías, parece que iba abriendo así como camino. Así ustedes ven cuando se tira mucha agua en un lugar seco, que deja la marca así el agua. Para mí yo creo que ese líquido iba abriendo camino en las amíndulas de mi garganta. Y el doctor, cuando me metió una cámara profunda, como del tamaño así casi de mi brazo, un cordón grandísimo con una cámara para adentro, y comenzó a chequear con su cámara, él mirando, y me dice, respira. Pero yo no podía respirar porque al tener esa cosa metida, me dice, respira por la boca. Y yo respiraba por la boca, y cuando él me sacó esa cámara, ese cordón grandísimo, se sienta en su oficina, escribí en la computadora, y me dice, hay problema. Yo le digo, doctor, diga. El nacer en Cristo es ganancia, el morir en Cristo es ganancia. Amén. Digo, diga, doctor. No le voy a decir que no me siento afectado, me siento afectado, pero tengo cáncer en las amíndulas, porque hay que hablar la verdad. Y ustedes son mi gente de la fe, ustedes que yo tengo que comunicarle la cosa. El doctor simplemente me dijo, te vamos a operar, te vamos a dormir cuerpo entero. Me van a operar en el hospital de Manchete. Pero primero te vamos a llamar para hacerte una biopsia, porque eso que va a determinar si el cáncer que tú tienes en las amíndulas es maligno, sí o no. Se muestra cáncer, yo tengo que decirte que es cáncer. Porque el doctor me dice, yo le digo, está bien, doctor, no se preocupe, que yo confío en Dios y primero en ustedes. Sí. Me dice, te vamos a llamar. Me dice, cógelo tranquilo, cógelo suave, porque yo sé que es algo muy... Para ti, primera visita que tú visitas, dije, primera vez que yo visito un doctor de la garganta, le dije así, mi hermano, Dios, cógelo tranquilo, que te vamos a dormir y te vamos a operar. Y claro que vas a durar unos 2 o 3 días en la casa descansando, pero de ahí tú vas a estar bien. Y con tratamiento, todas las cosas van a desaparecer. Pues mi hermano, yo, su hermano Rafael, le vas a pedirle a ustedes que siempre me lleven en sus oraciones. Siempre. Oren por este siervo. Que nosotros que somos gente que confiamos en el Señor, a Él es que tenemos que depositarle toda la confianza y toda nuestra fe en Él. No podemos desmayar. Como dice Isaías 55, no desmayes, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. Amén. Así, mi hermano, que eso era lo que su hermano Rafael quería comunicarles a ustedes, que eso en verdad eso me está afectando, pero gloria a Dios. Uno, 2, 3. Vamos a orar por ustedes. Yo le voy a pedir a los diáconos que están presentes que pasen al frente, por favor, conmigo. Los diáconos que están presentes el día de hoy, por favor, pasen aquí. Vamos a orar por nuestro hermano Rafael, pidiéndole a Dios su misericordia, ¿verdad?, para restaurarle, para sanarle. Vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad, ¿verdad? Nosotros no mandamos sobre Dios, nosotros somos siervos del Señor, por lo tanto Él es Señor sobre nosotros y su voluntad es perfecta y su voluntad tiene que ser hecha. Yo les voy a rogar que pongan su mano sobre la espalda del hermano aquí, donde usted encuentre un lugar, abrácelo, eso vamos a hacer y lo vamos a encomendar a Dios. Todos oremos, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que dio la vida por todos nosotros para que fuésemos restaurados, Señor, a la comunión contigo, fuésemos llamados hijos e hijas tuyos, Señor. Queremos rogarte en esta mañana por nuestro hermano Rafael. Señor, tú sabes cómo en esta congregación le amamos, le apreciamos, pero más que nada rogamos que tú, Señor, muestres a él una vez más, con la misma fidelidad con la que lo has hecho, Señor, tu amor para con él, Señor.
Te rogamos que lo restaures, si es tu voluntad. Intercedemos por él como intercederíamos por nosotros mismos, Señor, rogándote que sea fortalecido en el hombre interior, que no pierda la fe ni la confianza, Señor, de que todas las cosas están bajo tu control. Y te rogamos, Señor, que tu mano de sanidad, de misericordia y de poder, Señor, le sane para glorificar tu nombre en la vida de él, Señor. Te damos gracias por él y por su familia, a la cual también te rogamos que le sostenga, Señor, en este momento difícil, que puedan permanecer confiando en ti, Señor, que puedan manifestar la fe, Señor, que tienen en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestro hermano Rafael, Señor, y por todos los hermanos que están enfermos también en la congregación. Tu mano de sanidad y amor restaure las vidas, Señor, y tu nombre continúe siendo glorificado en medio de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le sane y le bendiga siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Encomendamos siempre las cosas a Dios. Él es el que tiene el poder para hacerlas de una manera más perfecta de lo que nosotros podamos entender o pensar. En esta mañana quisiera darles a todos la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por sus oraciones. Mi voz ha regresado, ¿verdad? El domingo pasado completamente se me había ido por una laringitis. Hoy no, hoy ha regresado. Y con esta voz pues quiero glorificar a Dios. Quiero darles las bienvenidas a todos y cada uno, en especial a un par de compatriotas míos, ¿verdad? A Juan Carlos Ruiz y a Osmar Antonio Narváez Mayorga. ¿Cómo les dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Así también todos de casa, hermanos, siéntense por favor, bienvenidos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Me alegra verles. Yo sé que hoy había alguna adversidad, ¿verdad? Para que la gente pudiera estar aquí hoy. La primera era el clima, que está frío, y la segunda era el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Que hoy comenzaba. Pero gracias a ustedes por priorizar a Dios y estar aquí. Y a los hermanos que nos ven en línea también, gracias por darnos el tiempo, ¿verdad? Para poder comunicar las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios. Antes de darle el tiempo a mi hermano que trae la lectura bíblica en esta mañana, quisiera solamente anunciarles, todos están invitados. El próximo 4 de diciembre vamos a celebrar 7 años en este ministerio. El primer servicio, el primer culto que nosotros tuvimos fue el 6 de diciembre del 2015. Allá en la 5 de la Pine Street, era el local donde comenzamos el ministerio hace 7 años. Y Dios se ha manifestado de una manera poderosa y los ha usado a ustedes también grandemente para que este ministerio crezca hasta donde ha crecido el día de hoy. Le damos gracias a Dios por esto. Entonces, este día 4 de diciembre vamos a celebrar con una fiesta de traje, que es cada uno va a traer alguna cosita que compartir con los demás hermanos y podemos celebrar después del servicio. Esto se conecta con el anuncio de esta semana, Thanksgiving. Amados hermanos, este viernes, que se hace el culto de oración, no vamos a tener. Les rogamos que aprovechen el tiempo del Día de Acción de Gracia para reunirse en familia, en sus hogares. Por favor, aprovechen el tiempo para acercarse nuevamente, los que han tenido distanciamiento por la pandemia o por cualquier otra razón. Este es un bonito momento para poder crecer en familia, fortalecerse también en la fe. Les recuerdo entonces que el domingo sí vamos a tener culto y luego el 4 de diciembre vamos a celebrar todos como congregación el aniversario número 7 de la iglesia. De nuevo les digo, el día correcto, el día exacto es el 6 de diciembre, eso cae martes, pero nosotros lo vamos a celebrar el 4, ¿verdad? Que es el domingo más cercano al aniversario, y lo vamos a hacer con una fiesta de traje. Relacionado con esto mismo, quisiera después del servicio brevemente que ustedes me permitieran tener una reunión con todos ustedes para informarle un par de cosas y para poder organizar los aspectos, los detalles de la celebración del 7º aniversario. Así que por favor, solo les ruego unos minutos. Les prometo que voy a tratar de ser lo más breve posible en abordar todas estas cosas para que podamos también aprovechar el día de hoy con nuestra familia el resto del día. A continuación le voy a dar el tiempo a mi hermano Jorge Mero, diácono de nuestra congregación, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Génesis 41, versículo 1 hasta el versículo 36. Diga, hermano. Sí, ¿cómo se llama la hermana que llegó? Wanda. ¿Y su niña cómo se llama? Sara Camila. ¿Cómo le dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Bienvenido.
Le damos las gracias por compartir en esta mañana con nosotros. Sí, ya lo anunciamos. Le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Jorge Mero, el amarillo, ¿verdad? Hermano Jorge, el tiempo es suyo. Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga. Hoy día tenemos la palabra del Señor en Génesis 41 del 1 al 36. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el primer versículo, ustedes a continuación. 1. José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. A la vista y muy gordas, y pasían en el campo, en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Que las vacas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Lo contamos y él nos interpretó y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Propicia al Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, Y que del río salían 7 vacas gruesas de carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que las otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban
dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El sueño del Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo todos. Y aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que había en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y por haberme permitido, Señor, leer tu palabra. Y cada día te damos gracias por este alimento que es tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú me das, me has dado y me vas a dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra. A continuación, solamente rogarle a los niños y adolescentes que puedan pasar con sus maestros a la escuela dominical, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y haga de ustedes una generación que glorifique el nombre del Señor. En esta mañana, hermano, vamos a hablar acerca de lo que la Escritura nos dice respecto del juicio de las naciones. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 25. Desde el capítulo 24 vemos que los discípulos comienzan a interrogar al Señor Jesucristo, preguntándole sobre las señales antes del fin. Jesucristo toma el tiempo, ¿verdad?, para instruirles. Desde el capítulo 24 podemos ver, predice la destrucción del templo, luego les habla de las señales antes del fin, luego habla de la venida del Hijo del Hombre, que muchos se equivocan, piensan que porque Jesucristo dijo que era el Hijo del Hombre, entonces que es solo hombre y no es Dios. Olvidándose que la referencia Hijo del Hombre conecta directamente con el personaje que encontramos en Daniel capítulo 9, donde dice que uno semejante a Hijo del Hombre caminaba sobre las nubes y recibió del anciano de días que estaba sentado en el trono toda honra, todo poder y toda autoridad. Esa imagen no es la de un ser humano. Yo creo que usted y yo entendemos que nosotros no podemos caminar en las nubes. Hemos creído que caminamos en las nubes cuando nos enamoramos, ¿verdad? Pero no es cierto, es en nuestra mente que está eso. Nuestro cuerpo no puede caminar sobre las nubes. Por lo tanto, la referencia Hijo del Hombre no se refiere a Cristo como humano, se refiere a que Cristo es el Mesías anunciado desde Daniel capítulo 9, mencionado en el capítulo 7 y confirmado en el capítulo 9 de Daniel. El Señor Jesucristo entonces les habla acerca de la venida y continúa en el versículo 25 con 2 enseñanzas, parábolas, que hablan del apercibirse de los tiempos. La parábola de las 10 vírgenes, que habla de las 5 que estaban preparadas y las 5 que no estaban preparadas. Y luego la parábola de los talentos.
lo que Dios nos dio, todo lo que Dios nos dio, no solo dinero, no solo posesiones y bienes materiales. Dios nos dio salud, nos dio vida, nos dio tiempo. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Lo usamos para anunciarlo? ¿Lo usamos para glorificarlo a Él? ¿O lo usamos para nuestro propio beneficio? Vamos a dar cuenta de todas estas cosas. Pero llega el momento en que, y de esto poco se menciona, Cristo habla de que hay un juicio también para las naciones. Las naciones serán juzgadas. Las naciones van a ser juzgadas por Dios. Ahora, mi pregunta para ti es, porque hemos recibido palabra anteriormente, hemos estado en otras congregaciones, hemos crecido en otros ministerios. Mi pregunta para ti es, ¿en qué se basa el juicio de las naciones? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar de las naciones? ¿Va a juzgar la libertad religiosa? ¿Los va a juzgar por la ideología que practican? ¿Los va a juzgar porque le conocieron o no? ¿Cuál cree usted de estas afirmaciones es la correcta? Porque usted se va a asombrar que ninguna de estas cosas que yo les mencioné la usa Jesucristo como base. Hay una sola base para el juicio que Cristo trae sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y sabe cuál es? Cómo las naciones trataron a sus ciudadanos. Sí, asústese de lo que le estoy diciendo. Cómo las naciones trataron a sus ciudadanos. Y en esto, desde las naciones más poderosas de la tierra hasta las más sencillas y pobres y humildes, todas las naciones habrán de dar cuenta. El Señor Jesucristo entonces en la palabra nos enseña, y la palabra de Dios que está bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera, el pasaje en Mateo 25, versículos 31 al 46, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego del eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por tus misericordias grandes y continuas delante de nosotros. El estar de pie hoy, Señor, es el vivo testimonio de que tus misericordias son nuevas cada mañana para todos nosotros.
Gracias por este tiempo y este lugar que has facilitado para que en él seamos edificados. Por tu palabra bendita, Señor, que es alimento para nosotros, y por tu Espíritu Santo que nos muestra la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, Señor, porque sin ella nadie puede glorificarte. Te damos gracias por este tiempo. Sea tu Espíritu Santo llevándonos a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, ciertamente estamos viviendo tiempos que cada día nos convencemos que son los últimos, que son las señales de los últimos tiempos. Vemos la malicia, vemos la maldad de los hombres y vemos en ellos no solamente el hacerlo, sino el complacerse de participar de estas cosas también como señales de la caída de la humanidad. Mis amados hermanos, en estos tiempos hay personas que se han llenado de orgullo por el poder que han alcanzado, por el dinero o la prosperidad que Dios les ha permitido, sin entender que Dios se las ha permitido para que con ella pueda llegar el bien a aquellos que más lo necesitan. Ciertamente, hermanos, nosotros quizás en nuestra humanidad, conforme a nuestra simpatía, hemos abrazado ideologías de derecha o ideologías de izquierda y pensamos que la una está mala respecto de la otra, pero en ambos lados hay personas con suficiente dinero y con suficiente poder para hacer el bien, pero no lo hacen porque no conocen a Dios y no le temen. Y esto es abominable. Esto es abominable. El Señor Jesucristo hace una advertencia porque tú tienes que entender esto. Dios no viene a confirmar en ninguna manera ninguna de nuestras ideologías o pensamientos. Aquel que piense semejante cosa, lejos está de la verdad y está equivocado. Necesitamos ver en las señales de los tiempos qué es lo que el Señor nos revela y en su palabra lo que nos está diciendo. Cómo Él va a convocar desde su trono a todas las naciones de la tierra y sobre las naciones de la tierra va a ejercer juicio. Ciertamente, muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por el anuncio. Lo vamos a hacer al final del servicio. Ciertamente, hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar un país donde el comunismo, por ejemplo, se ha entronizado. El comunismo por mucho tiempo ha hablado que está del lado de los pobres. Pero entonces, ¿por qué en naciones comunistas usted también va a encontrar mansiones y va a encontrar asentamientos con casitas de cartón? Y también hablamos de las ciudades y países de primer mundo, donde usted va y vemos los sistemas de transporte y los edificios, los rascacielos, y alrededor de esas grandes ciudades, cordones de miseria, personas durmiendo en la calle. Usted solo necesita ir a YouTube y poner Filadelfia, Kensington Avenue, y comenzar a ver cómo una generación completa se está perdiendo en el fentanil y en las drogas. Parecen zombies, parados en las esquinas, porque no hay dinero para darles de comer a ellos, son una carga. Pero sí hay dinero para que compren droga, para que esa vida se destruya. Mi amado hermano, porque cualquiera que tiene 2 dedos de noción de sentido, sabe que ninguna droga te alimenta. La droga poco a poco va destruyendo tu cuerpo y va destruyendo tu vida. Aquí que yo los veo a ustedes más jóvenes que yo le ruego al Señor que el Señor siempre guarde tu vida de las garras del enemigo y nunca caigas en semejante cosa. Siempre les cuento cómo en la ocasión que fuimos invitados al cumpleaños del pastor José Castro, cuando todavía él era pastor de la Iglesia Naciones Unidas para Cristo, en ese cumpleaños salí de la celebración que tenía la iglesia adentro, me habían invitado, y estaba conversando con el hijo de Marco, Luis Maldonado, y de repente vinieron unos niños que andaban jugando y nos dijeron, alguien se desmayó en el baño de los hombres, y corrimos Luis y yo al baño, y estaba una persona inconsciente en uno de los establos, y Luis llamó al 911, llegó la policía, un policía así fuerte, se saltó la rejilla, abrió la puerta y miramos un jovencito
en sus 20 años, con la jeringa todavía pegada en el brazo, muerto, hace más de 2 horas en un inodoro público. Sus manos estaban moradas y sus labios y su rostro pálido. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque esa vida tenía valor. La Biblia dice que cuando Dios nos creó a los hombres y a las mujeres, nos creó a su imagen y semejanza. Ninguna vida es de menospreciar. Ninguna vida. Tenemos que entender cuál es la motivación detrás de la razón por la cual estamos aquí. Excepto los más jóvenes, ninguno de nosotros nació aquí. Nosotros emigramos. ¿Por qué emigramos? Porque queríamos buscar un mejor futuro. ¿Por qué ese futuro no lo encontramos donde nacimos? Porque hay injusticia. ¿Y usted cree que esa injusticia Dios no la va a juzgar? Grave error. Claro que sí la va a juzgar. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que hay cosas que no podemos perder de vista. Y mi amado hermano, la razón por que las traigo hoy a colación, las traigo con la palabra, que las podamos nosotros ver y entender, es porque ciertamente, si hay razón, no justificación, porque no tiene justificación, pero si hay razón para que una nación se olvide de los más necesitados, no hay ni razón ni justificación para que la iglesia se vuelva indiferente a los que tienen necesidad. No hay justificación, porque es el Dios mismo que da la palabra, el que nos llama la atención y nos llama a despertar. En primer lugar, quisiera compartirte en esta mañana, en el pasaje, el juicio de las naciones que anuncia el Señor Jesucristo. Definitivamente, a veces muchos se alegran. Oh, la nación capitalista dice, van a juzgar a la comunista. Espérate, que después viene la capitalista también a dar cuenta de sí misma. Tenemos en este país una costumbre casi mórbida, enferma. Todos los años la revista Forbes te da la lista de las 500 personas más poderosas en el país y la fortuna que tienen. Con menos de la mitad de cualquiera de ellos se podría satisfacer todo el problema que hay en el 80% de la población que no alcanza ni en toda su vida a ganar una décima parte de lo que ellos tienen. Pero por supuesto, entregar la décima parte de mi fortuna significa que no voy a estar allí, donde puedo ser idolatrado como que si fuera alguien sin serlo. Dice aquí que el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga como en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, yo quiero que tú entiendas lo que eso significa. Déjame darte la referencia. En el último capítulo de Primera de Reyes, David desobedece a Dios y censa al pueblo cuando Dios no se lo permitió. Y el profeta Natán regresa y le dice, 3 cosas pone Dios delante de ti. O que 3 años te persigan tus enemigos. O que por 3 meses yo mande hambre sobre toda la tierra. O que por 3 días caiga mi mano sobre todo el pueblo de Israel. Y David, pensando que era astuto, pensando que era inteligente, dijo, bueno, yo no quiero estar 3 años en manos de mis enemigos. Dice la palabra de Dios, que sea Dios tu temor. Hasta en eso el corazón de David como que no estaba donde debía estar. Y David dijo lo más fácil, 3 días no es nada. Señor, 3 días caer en tu mano. La primera noche, el ángel del Señor mató a 75,000 personas en el campamento de Israel. En una noche, un ángel. Un ángel. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿ustedes no creen que yo puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles? Son 10,000 ángeles. Ahí si tiene calculador y le alcanzan los ceros, comience a multiplicar 10,000 ángeles matando 75,000 personas en un día. ¿Cuántas personas en un día hubieran muerto? Cuando el Señor viene con estos ángeles, viene a imponerse. La gente sueña y cree erróneamente que es que lo van a volver a agarrar en un burrito y lo van a volver a crucificar, porque la gente sería capaz de hacerlo.
Hoy, después de 2000 años que hemos visto el bien del Señor Jesucristo, todavía hay muchos que en su corazón perverso gritarían contra el Señor que lo volvieran a crucificar. No se va a poder. Allá fue el Cordero, aquí viene como el león de la tribu de Judá. Yo creo que ninguno de nosotros se nos ocurre, si nos pasa por la mente siquiera pensar que nos vamos a parar delante de un león. Mi amado hermano, el Señor viene a imponer su reino. Muchos nos tienen por loco, muchos nos tienen por tonto. Pero como dice la buena sabiduría popular, el que ríe al último, ríe mejor. Tú puedes decir de mí todo lo que tú quieras y de todos los que predicamos el Evangelio todo lo que tú quieras. Pero cuando estas cosas se cumplen, no hay más tiempo para la insensatez. El Señor Jesucristo lo dice, vendrá con sus santos ángeles, los santos ángeles dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, oiga bien, y todos, no solamente una legión, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesucristo viene a reinar sobre la tierra. Mucha gente te dice, no, Él no es Dios. Número 2, Él murió, no resucitó. Todo lo que nos han dicho, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sí viene. Y no hay nada peor que te lo diga la Biblia y no te apercibas de eso, de que sí va a pasar. Dice aquí, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará lo uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, en el día del Señor, cuando el Señor Jesucristo tome su trono, lo primero que va a hacer, hermano, es separar, es clasificar. Oiga bien, ¿quién lo va a hacer? Él. No lo va a hacer porque alguien le diga, le sugiera, le aconseje. Lo va a hacer Él con su poder y con su sabiduría. Dice aquí, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar delante de la oveja. No hay animal más manso. Usted podría ir con la peor de las intenciones y aquella ovejita se le acerca y come de la mano de usted. Aunque usted le esté dando, en una mano le esté dando el grano y con la otra tenga el puñal preparado para atravesar a ese animal. Su naturaleza es mansa. Y los que verdaderamente creen en el Señor en mansedumbre han creído. La imagen del cabrito es diferente. El cabrito a veces pareciera que está tranquilo, pero adentro en su naturaleza no hay quien le ponga freno al cabrito. El cabrito siempre va y brinca y salta y hace lo que le da la gana, destroza. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda contener su naturaleza. Su naturaleza no es de paz. Y así hay hombres sobre esta tierra. Amados hermanos, cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos noción ni de responsabilidad ni de nada, hermano, íbamos como los cabritos y hacíamos lo que nos daba la gana y pensamos que nunca nos iba a pasar nada. Y solamente, óigame bien, Dios nos guardó. Pero ahora con la edad, muchos de nosotros lo hemos hecho voluntariamente. Dejamos esa naturaleza de cabrito y tomamos la naturaleza de oveja y decimos, Señor, realmente hágase tu voluntad. Si diste la vida por mí, ¿qué razón tendrías tú para hacerme mal? El mal que viene a mí no viene de tu mano, no viene de ti. Hay un enemigo que no está contento con que yo decidiera ser oveja y no cabrito. Ciertamente él se va a levantar contra mí. Pero prefiero este camino que he tomado, bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu gobierno, honrando tu palabra, honrando lo que tú dices, que vivir en el mundo dándome contra las piedras. Ya pasó ese tiempo. Y gracias a Dios porque nos ha dado la cordura hoy para entender, ciertamente nos señala aquí dos cosas. Número uno, Jesucristo viene, pero no es que no viene de visita, hermano, no viene de pasadita. Viene a imponer su reino. Cuando dice que se sienta en su trono, significa que va a haber un trono en la tierra para que Él gobierne. La Biblia se refiere a esto al milenio de paz después de la gran tribulación,
cuando el anticristo es muerto por el Señor, óigame bien, no se trata de que andemos como los judíos, ¿verdad? Los judíos levantaban revuelta contra los romanos y cada vez que la levantaban, los romanos los aplastaban, porque no eran ellos los que se iban a liberar, era Dios el que los iba a liberar a ellos. De igual manera, en la iglesia, los creyentes no tienen que hacer movimientos para derrocar al anticristo porque no se puede. Dice segunda de Tesalonicenses, el pasaje que nos leí el hermano Steven el domingo pasado, es inicuo al que el Señor matará con el aliento de su boca. ¿Quién lo va a matar al anticristo? Dios. Vemos entonces que dice aquí que además de entronizarse o de comenzar el milenio de paz como rey sobre la tierra, dice la palabra de Dios en Apocalipsis que él viene con una banda que dice Rey de reyes y Señor de los señores. Este es Jesucristo. Dice que cuando Él ya se sienta en su trono va a separar, va a hacer una distinción entre los que son ovejas y los que son cabritos, entre los que son escogidos y los que son rechazados. Pero ahora nos va a decir en base a qué son rechazados. ¿Cómo es que Dios hace ese juicio? ¿Cómo es que Dios puede juzgarlo? No basado en la ideología o en las prácticas o en las creencias, sino en el trato que le dieron a sus ciudadanos. Y no solo a sus ciudadanos, primeramente a los extranjeros. Un tema constante que usted va a encontrar, no me crea a mí, usted que es curioso, ame este libro y escudriñelo. Jesucristo dijo, vosotros creéis, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Deuteronomio capítulo 10. El Señor Jesucristo, el Señor Dios eterno dice estas palabras. Mírame a mí que yo soy Jehová, que no hago acepción de personas, que hago justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Hay 3 grupos de personas a las que Dios ama hacerle justicia. Hay 3 grupos de personas a las que tú no puedes decir que tú les vas a maltratar, que tú les vas a hacer mal y decir que tú estás glorificando a Dios. No se puede. No podemos vivir contradiciendo la palabra de Dios, especialmente los que somos hijos de Dios. Mucho cuidado con esto. No estoy hablando del sentido social de justicia, estoy hablando del sentido práctico de la palabra de Dios. Porque esto es lo que la palabra de Dios enseña, te estoy hablando de Deuteronomio. Entonces vemos además que hará una separación, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en el punto número 2, ¿cuál es el criterio de este juicio del Señor? ¿Cuál es el criterio? Dice que dirá a los de su derecha, cuando ya los haya separado, le va a decir primero a los de su derecha, entonces el rey, ¿cómo lo están llamando ahora? Con honra. El rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios hizo el Edén, ¿Dios lo diseñó para que fuera un mundo caído como el que vivimos hoy? No. Fue la caída, el tropiezo del hombre, el dejarse, como decimos, embobar por la serpiente, seducir. Y mucha gente lo pone como que es un asunto de hambre, que vio el fruto y tuvo ganas de comer. No, la serpiente es astuta, la serpiente le dijo, con que Dios te dijo que no comieras ninguno de los frutos. No, me dijo que puedo comer de todos los frutos, pero no del conocimiento de la verdad, del bien y el mal. Porque dice que el día que coma de eso ciertamente moriré. Y la serpiente, ¿qué le dice? No es que vas a morir, no es que vas a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que lo comas se te abrirán los ojos y vendrás a ser igual a Dios. Esa fue la caída. Eva quería ser igual a Dios. Adán quería ser igual a Dios. Los hombres hoy, si no tenemos el refreno del Espíritu Santo, también queremos ser como Dios. Y cuando ejercemos poder, nos volvemos crueles. Aplastamos a los pobres que están bajo nuestros pies.
Creemos que el clamor que ellos hacen al cielo, nadie los escucha. Error. Dios escucha el clamor del pobre de día, de noche, de madrugada, en todo tiempo. Dios no es cómplice de nadie. Dios no se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Dice aquí, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre. ¿Qué pasó? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Mi amado hermano, cuando vemos la parábola del samaritano, ¿qué nos recuerda a eso? El primero que va por ahí, yo me siento en esa parábola y cómo no debo fallarle a mi Señor. Dice que un hombre lo agarraron en el camino y le robaron y lo golpearon y lo dejaron golpeado, lo dejaron mal muerto a la orilla del camino. Y venía uno de los sacerdotes. Pero como la ley de Moisés dice que el sacerdote no se puede acercar a gente muerta o golpeada porque se hace impuro para la ceremonia, no le ayudó a su prójimo porque tenía que ministrar a Dios. Dice que venían los levitas que tenían que cantar en el templo. Y cuando vieron a la persona golpeada, no podrían hacerse inmundos porque tenían que ministrar a Dios y dejaron al hombre mal muerto en el camino. Y vino un samaritano, lo agarró, lo subió en su burrito, le lavó las heridas, lo llevó al donde lo alojaran, le dijo, cuida y todo lo que necesite, ponlo a mi cuenta. Y el Señor Jesucristo les preguntó, ¿quién usó de misericordia? Ese ejemplo es tan puntual, hermano, porque no está diciendo estos son los políticos, este es el gobernante. Ya sabemos que a algunos de ellos ni siquiera se les importa el pueblo. Hay muchos de ellos que tienen buena memoria cada 4 años cuando hay que votar por ellos. Pero el resto del tiempo tienen amnesia, no se acuerdan del pueblo que votó por ellos. Sí, no, yo hoy les voy a hablar. Y a muchos no les va a gustar, no importa. No importa. Pero en este ejemplo puntual no está hablando nada ni de gobiernos, ni de empresas, ni de empresarios. Está hablando de la iglesia. El sacerdote, por cuidar su apariencia de ministrar, se olvidó de hacer bien. Y en esto no glorificó a Dios. El levita, por cantar, por la apariencia, por todas estas cosas, se olvidó del que estaba maltratado. No lo atendió. Por lo tanto, no hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solo cantar, mucho menos solo predicar. La voluntad de Dios es que vivamos esta fe por la cual nosotros le damos la mano al que está necesitando la ayuda. No nos hagamos indiferentes. Si ya los gobiernos lo son, si ya las autoridades lo son, no dejemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se vuelva indiferente al dolor de la gente que está afuera. Porque entonces nosotros también estamos fallando al propósito para el cual Dios nos llamó. Vemos entonces aquí que les dice, me diste de ver, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuántas de esas cosas nosotros hemos perdido de vista hoy? En cuanto nos ha engañado la vanidad y ha aturdido nuestros sentidos y ha turbado nuestros ojos, de manera que hoy vemos y decimos, el que está preso está ahí porque se lo merece. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nuestro también merecía castigo, mas Dios nos extendió gracia. Y el que se sabe perdonado, perdona. En todas estas cosas necesitamos crecer en nuestra fe. Dice que dirá a los de su derecha todas estas cosas y muchos se quedarán preguntándose, ¿cómo es posible esto? ¿Cuándo fue que Cristo caminó entre nosotros y nosotros le dimos de comer porque tenía hambre, o le dimos de beber porque tenía sed, o pusimos un abrigo en el cuerpo de Él porque tenía frío por el invierno? ¿Cuándo fue que hicimos nosotros estas cosas?
Y el Señor Jesucristo lo dice claramente: a mí lo hicisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo fue que nosotros te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo fue? Y el Señor simplemente lo dirá así. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos menores, a mí lo hiciste. Es la obligación nuestra como iglesia apoyar. No estoy hablando de lujo, nadie está hablando de lujos aquí. Pero hermano, si tengo dos de estos y tú tienes frío, yo te doy uno, inmediatamente te lo doy. No es del diente al labio. Hay quienes me han probado y lo han podido ver. Y no lo digo porque yo sea bueno, lo digo porque Dios lo manda en su palabra. Cuando hacemos lo que Dios dice la palabra de Dios, digamos, siervos inútiles somos porque hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Ninguna otra cosa hicimos. Pero no indiferente. No ser indiferente. No crezcamos en esa indiferencia. No sigamos las corrientes del mundo en este sentido. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Aquí no dice que va a juzgar a China por perseguir a la iglesia y mantenerlas en sótano. Aquí no dice que va a juzgar a India por garrotear a los predicadores. Dice que los va a juzgar porque cuando hay personas que duermen en la calle porque no tienen dónde vivir, es porque hay muchas personas que tienen cientos de viviendas para ellos donde no necesitan más que una para vivir. Y esto es desigualdad. Y de esto no está complacido el Señor. Yo espero que lo entendamos. No dice que va a juzgar a Venezuela, Cuba, Nicaragua por comunistas, o a China, que es lo más grande que hay de comunismo, pero dice que los va a juzgar porque sus ciudadanos padecen cuando hay otros obscenamente enriquecidos. Obscenamente enriquecidos. Mi amado hermano, si la vida te lo permitiera y tú regresaras a tu país y pudieras llevarte aquí un carro de estos Mercedes-Benz de $300,000, yo quiero que tú entiendas, tú estás viajando en un carro de $300,000 entre gente que no tiene ni $40 al mes para sobrevivir. Y esa desigualdad no glorifica a Dios. Hay hombres que están envanecidos. Y comienzo por la casa. Comienzo por la casa. Porque en la iglesia también nosotros hemos engañosamente abrazado la verdad de que la abundancia material es igual a la bendición de Dios. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. Teniendo lo que tenemos y estando satisfechos con lo que necesitamos, glorifiquemos a Dios y démosle gracias. Ya eso dice que Dios nos cuida. Ya eso dice que Dios nos escogió en Cristo Jesús. Dice aquí de esta manera, y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ya no es tiempo para seguir viviendo en una indiferencia y pensando que los tiempos, esa indiferencia simplemente se marca la venida del Señor, Dios los va a separar y entonces el juicio viene sobre los que vienen y ya todo se resolvió. No, la idea por la que la Escritura nos lo dice es porque hay algo que tú y yo como iglesia podemos hacer ahora. Y ciertamente, déjame decirte una cosa porque la quiero decir con todo mi corazón. No esperemos a que el gobierno nos dé la pauta, porque probablemente el gobierno nunca nos va a dar la pauta. Es hora de que la iglesia actúe lo que la palabra de Dios dice. Es hora de que la iglesia tome cuidado de los que están en necesidad, comenzando por los más ancianos, comenzando por los huérfanos, comenzando por los niños, los más vulnerables. Es hora de que la iglesia actúe. No es tiempo para estar dormido. No es tiempo para bajar los brazos. Y si algún ejemplo necesitamos, algún liderazgo necesitamos,
Tenemos el liderazgo de Cristo, que es más que suficiente. Él nos dio la pauta. Dice aquí además de afirmar que a Él lo hicimos cuando hicimos bien, también hay otra parte donde Él le va a decir a los que no hicieron el bien, que tampoco a Él se lo hicieron. Tampoco a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, recuerde que los había separado, a la derecha los que hicieron la voluntad de Él y a la izquierda los que no la hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ¿cómo le llama? Maldito. Anatema. Yo quiero que entienda, aquí está hablando Él de perdición, está hablando de condenación eterna. Mucha gente ha entrado en la contumacia de decir, esas son historias bíblicas, esos son fábulas. El infierno no existe, el infierno lo vivimos aquí. Hebreos 9:26 dice de esta manera, porque es necesario que el hombre una vez muera. Después de esto vendrá el juicio. El juicio no es antes de morir, el juicio es después de haber muerto. Por lo tanto, quienes hablan semejante cosa, hablan falacia. Mentira disfrazada de razonamiento, pero sin ningún sustento bíblico. Por esta, Dios reveló todas estas cosas para que las supiéramos y no cayéramos en el error. Ciertamente tus días y mis días tienen fin, ya sea por enfermedad y por muerte o porque el Señor Jesucristo viene. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 16, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque el día del Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos con el Señor en las nubes siempre. La vida en este mundo termina. Los afanes de este mundo terminan. Mi amado hermano, ¿sabes qué dice el apóstol Pedro en su epístola? Para que tú lo lees, la epístola primera, dice, y todos los elementos ardiendo en el fuego se fundirán. Ahí andan muchos celebrando, se lo decía el viernes, andan celebrando, no, es que el Señor ya puso el arco iris, la promesa del arco iris es que no va a inundar la tierra con agua, pero el problema es que el juicio no es con agua ahora, es con fuego. Es con fuego que viene, este juicio que viene sobre la tierra es con fuego. Porque Dios no se complace. Yo quiero que entiendas una cosa. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, lleno de soberbia, sabiendo que lo había matado, le dice, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Desde la tierra, la sangre, no la voz, la sangre clama desde la tierra. ¿Tú te has preguntado cuántos homicidios hay sin resolver? La policía no se da abasto. ¿Cuánta gente tiene 40, 50 años que huyó de un homicidio que cometió y no ha rendido cuentas aquí en la tierra? ¿Tú crees que nunca va a rendir cuenta en los cielos? Te equivocas. Por eso esta tierra tiene que ser consumida y purificada por fuego, para que toda esa maldad perezca donde debe de estar, desde el que la motivó, Satanás, el padre de mentira y padre de homicidio. Amados hermanos, crímenes de odio, crímenes de guerra. Yo se los decía, no se dejen llevar por las emociones. No es que esté alegre por lo que pasa con Ucrania, jamás estaría alegre con lo que pasa por Ucrania. Pero viendo las noticias, miraba un edificio de apartamento y cómo un rocket pegaba y destrozaba todos esos apartamentos. ¿Sabes qué es lo primero que el Señor puso en mi corazón? Pregúntate cómo ese landlord había corrido a gente la semana anterior por no haberle pagado la renta. Y en un solo momento, un rocket se llevó todo lo que estaba ahí. Los hombres jugamos con la vista,
Pero Dios no lo engaña a la apariencia. Los hombres hacemos maldad. Consciente o inconscientemente hacemos maldad. Esta semana, cuando miré que el asma se me estaba poniendo muy grave, llamé a la enfermera. Entonces la enfermera le comienzo a explicar todos mis síntomas. Perdí la voz, tengo asma, te estoy tosiendo mucho, necesito que alguien me atienda porque me da miedo que me den neumonía. Me preguntó si era vacunado, si me había vacunado contra el COVID. Le dije que no, porque es la verdad, no me vacuné contra el COVID. No quise, fue mi decisión. Basado en la escritura, pero de eso ustedes no quieren saber. Yo decidí, esa es mi decisión, soy responsable por ello. Entonces me dice ella, cuando le dije que no me había vacunado, cuelgue el teléfono, ve a la emergencia y diles, ponte una máscara y diles que eres positivo al COVID. Entonces le dije yo, un momentito. Si te estoy diciendo que me hice un test en la casa que me dio negativo, ¿por qué tú me dices que vaya a la emergencia a decir que sí tengo COVID cuando el examen dio negativo? ¿Por qué? Porque ya se ha creado una narrativa. Y esto, hermano, ¿sabe cómo se llama? Mentira y decepción. Usted, yo sé que algunos van a dudar, pero yo sé que usted entiende que hay más enfermedades que el COVID. Está la gripe, está la alergia, en mi caso el asma. No tiene nada que ver con el COVID. Pero como no quise someterme a ponerme la vacuna, me dicen cualquier cosa, como un idiota, les hago caso y voy y digo lo que no es. Y mi vida se arruina de nuevo. Yo la tuve que confrontar, yo le dije, un momentito, ¿por qué tú me estás diciendo a mí que yo vaya a la emergencia a decir que tengo COVID cuando el test que me acabo de hacer aquí en la casa me dio negativo? ¿Por qué? ¿Por qué la mentira? Realmente vivimos, hermanos, como que no hay Dios que nos va a juzgar. ¿Por qué mentir? ¿Por qué necesitamos mentir? Porque queremos arrastrar a los otros al error. Sabemos que está equivocado, pero insistimos en arrastrarlos al error. ¿Por qué razón? Por la soberbia y por el desconocimiento de Dios. Y estas cosas son deplorables porque si las ves en ese aspecto, hermano, se multiplican en todos los demás. Son tiempos de mucha maldad. Los hombres manipulamos las cosas porque estamos corrompidos. No hemos entendido que habíamos sin Cristo, estábamos despojados y desplazados de la gloria de Dios. No tenemos comunión con Él. Si nosotros no abrazamos la verdad, si nosotros no decimos la verdad, Cristo no vive en nosotros. Si yo me opongo a su palabra, Cristo no puede vivir en mí. Pero los hombres nos hemos llenado de maldad. Y no solo eso, nos gozamos con los que participan con nosotros del error. Y esto es abominable. No quiero hacer campaña de esto, porque tú lo vas a ver en las noticias. Ya comenzaron a hablar de una amnistía del COVID. Y la amnistía del COVID es perdonémonos todos. Perdonémonos todos. Fue un error. ¿Verdad? Agarramos a un policía, 35 años, sacrificándose, viviendo honrosamente el llamado que tenía, y porque no se puso la vacuna, lo corrimos como que si era Pedro por su casa. Así le pagamos 35 años de fiel servicio y protección a la comunidad, los arrojamos a las calles como cualquier perro. En honor a una ideología, a la mentira. ¿Sabe qué acaba de decir un juez en Nueva York? En Nueva York, saque cuenta, porque Nueva York no es chiquito, son 30, 40 millones de personas. Cada persona que fue movida de su puesto de trabajo por la vacuna tiene que ser reinstaurada en su puesto y todos los salarios atrasados tienen que volvérsele a pagar. Pero los demonizamos.
estábamos de acuerdo que la gente no fuera a comer a los restaurantes si no presentaba su tarjetita. ¿Sabes qué? Esa persona, aunque no se vacunó y no tiene tarjetita, sí tiene hambre como yo. Y yo no debería hacer esa diferencia si es que realmente soy un hijo de Dios. Pero lo hicimos. Ese fue el trato que le dimos a nuestros ciudadanos. Nosotros mismos fuimos parte del engaño y dejamos que nos dividieran. Nosotros mismos consentimos en ver a nuestros ancianitos muriendo remotamente, solo en un video. Yo quiero que tú entiendas, porque este es el sinsentido. Estuviste con él, con tu abuelito, con tu abuelita el viernes, y como el domingo decretaron estado de emergencia, el lunes ya no lo podías ver. Si tenía COVID el viernes, te lo pagó. Te lo pegó, pero ya no lo podías ver. Porque era un asunto de vida y muerte, era un asunto de emergencia. ¿Cuántos de esos ancianitos murieron anhelando, añorando el abrazo de sus hijos, de sus nietos? Y nosotros lo vimos y no hicimos nada. Dijeron que las iglesias eran lugares más peligrosos donde tú te podías contagiar. Y muchos que no están aquí lo creyeron y se fueron. Y hay unos que ni siquiera, ni aquí ni en ningún otro lado, porque lo echaron a perder. Pero yo te voy a decir una cosa, eso no va a quedar sin ser juzgado por Dios. Te lo prometo por la autoridad de esta palabra. Todas estas cosas te las dice la Escritura, ¿para qué? Para que las puedas conocer. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. El gobierno dice que es una carga darle comer a los indigentes. Y a veces la comunidad también se llena de la misma incomodidad. Ay, todo ese montón de homeless ahí me hacen fea la ciudad. Nadie está durmiendo en la calle porque quiere o porque le gusta. Están allí porque no tienen la manera de proveerse lo necesario. Sinceramente te lo digo, y es bueno que nosotros lo veamos. Dice aquí, y forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? La palabra de Dios dice, los fariseos preguntándole a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Oh Shema Israel, ¿verdad? Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo hambre, yo sé que tú tienes hambre. Y si yo me enfermo, yo sé que tú te enfermas. Si yo necesito un techo para mi familia, tú necesitas un techo para tu familia. No se trata de mí, se trata de nosotros como iglesia. Los gobiernos se olvidan de la gente. Los gobiernos y los gobernantes usan a la gente. Ya hay oportunidad, hasta el día de hoy era el único nicaragüense aquí, ahora tienen aquí la visita de mis dos conciudadanos. Pregúntenle si no es cierto que han habido tiempos en Nicaragua donde el fanatismo político ha llevado a gente a matar hasta su propia familia porque piensa diferente. ¿Cuándo en la Biblia dijo Dios que eso era correcto hacer? Nunca. Pero en la manipulación de los pensamientos y de las emociones se arrastra a la gente a tal error. Jamás Dios dijo que la mano del padre se debía volver contra el hijo para matarlo, o la del hijo contra los padres, peor todavía. El primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre y a tu madre para que todos tus días sean largos sobre la tierra y todo te salga bien. Ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tus padres, honra a tus ancianos.
darles un espacio digno. A mí, en la cabeza todavía, yo lucho, son 16 años que tengo viviendo en este país. Yo no puedo entender que agarremos a los ancianitos porque estorban y los tiremos en un home, en un nursing home. En Nicaragua mueren en nuestras casas, ahí mueren nuestros abuelitos con nosotros, rodeados por la familia, llenos de amor, sabiendo que lo que sacrificaron ellos, sus días, sus meses, sus años, lo que hoy tenemos fue porque ellos decidieron luchar por nosotros. Ellos no se desentendieron de nosotros, nosotros no nos descendemos de nuestros ancianos. Ellos mueren en nuestras casas. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Por eso. Correcto. Uh-huh. Lo está permitiendo, pero el gobierno lo está permitiendo porque la gente vota, que es correcto, le llaman marihuana recreativa. No hay ninguna recreación en la droga. Tú esté manejando un vehículo drogado, usted es tan peligroso como cualquier loco, cualquier maniático. Pero a la gente le ha parecido gracia y hay una oportunidad de negocio, entonces comenzar a producir droga. ¿Por qué? Porque es más fácil producir droga que alimento. ¿Por qué? ¿Ah? Esa es maldad. Ahora, yo quiero hablar con respecto de lo que mencionó el hermano de la generación. Déjame decirte, yo no sé en cuál generación tú fuiste formado. Lo que estoy aquí para decirte es que de acuerdo a la palabra de Dios es malo, es incorrecto que tú lances a tus viejitos a un nursing home. Ellos tienen que estar en tu casa con tu familia. Hablan de la muerte digna. ¿Sabes que no hay mejor muerte más digna que poder morir rodeado de tus seres queridos? Esa es la muerte que es digna. Muerte digna no es que me quites la vida con una sobredosis de morfina. No, esa no es muerte digna. Muerte digna es que yo pueda ver mis generaciones de ahí desde mi cama y darle gracias a Dios por ver a mis nietos y a mis bisnietos ahí alrededor mío, antes de cerrar mis ojos al Señor y decirle gracias, porque he visto tu fidelidad sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis nietos, y te ruego que continúes sobre ellos hasta que tú vengas. No es el tiempo para darle la espalda a los que están más débiles. Es el tiempo para recogerlos, para abrazarlos. No es tiempo de pensar en ellos como una carga. Dios no se equivoca, Dios no nos da carga. Pero Dios pone a prueba si realmente obedecemos su palabra y creemos lo que Él dice, que Él ha puesto su gloria en cada vida de manera que nos creó a su imagen y semejanza. Tú no eres un error ni una casualidad. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te permitió vivir. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando puso en el corazón de tu mamá y de tu papá que te dejaran vivir y no te abortaran. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que Él quería poner en esta generación. Por eso tú estás aquí. No somos accidentes. Dios no es un Dios de casualidades ni accidentes. Dios es un Dios de propósito. Y con propósito nos ha llamado. Pero es el tiempo de dejar esta abominación. Si el gobierno, si la cultura lo dice, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Yo sigo la palabra de Dios. Y en mi casa mis ancianos mueren conmigo. Esa es una decisión que tú puedes tomar también. No va a ser fácil, pero sí puedes pedir la ayuda del Señor para llevarlo adelante. Hermana, diga. Así es, así debe de ser. Así debe de ser. Mis tías en Virginia, cuando murió mi abuela, yo recién venido en el 2007, murió en su cuarto. Y ahí estábamos sus nietos, sus hijos, nietos y hasta bisnieto ahí al lado de ella en su cama, cuando expiró y dio el aliento y entregó el espíritu al Señor. Esa es una muerte digna, poder ver la gracia, la mano de Dios. Hasta aquí me acompañaste, Señor.
Cierro mis ojos a esta vida y los abro a una vida gloriosa contigo, pero me voy agradecido porque veo tu fidelidad sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis generaciones. He valorado cada cosa que tú me diste. Mis niños no son un accidente. Yo amo a mis hijos. Yo pedí a Dios por mis hijos y yo sé que tú pediste a Dios por los tuyos. No son una carga, no son una molestia. Es hueso de tu hueso, es carne de tu carne, es tu generación. Es lo que Dios te ha dado para que tú entiendas que no estás solo. Dios te lo da allí para que puedas tomar la mano de esa criatura y entiendas, hijo mía, hija mía, el futuro es tuyo. Ya mucha gente me decía a mí en el trabajo, no, que a veces yo no quiero tener hijos porque los hijos son mal agradecidos. Yo no sé si los míos van a ser o no. Pero es que ya no se trata de mí, se trata de ellos. Ya no se trata de mí, yo voy a cumplir 50 años, hermano. Y algunos que ustedes que tienen 70 años, pero están muchachitos, no, ya se siente, 50 años ya golpean, hermano, y golpean duro. Pero ¿qué digo? Ya no se trata de mí, se trata de mis hijos. Que puedan ellos crecer, número uno, mi responsabilidad que conozcan de Jesucristo. Si alguien les tiene que enseñar de Cristo, no es la escuela ni es el gobierno, por supuesto no lo van a hacer, soy yo. Soy yo. Si mis hijos no conocen de Cristo es por mi culpa. Si mis hijos no aprenden valores y principios, no es por la escuela, es por mi culpa. Soy yo el que los tengo que formar. Soy yo el que les tiene que enseñar. Sigue en la palabra de Dios. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Dime una cosa, si por cualquier razón, cualquier necesidad, tú buscaras cualquier tipo de ayuda y el gobierno te la quitara o no te la diera, sabiendo que tú la necesitas con toda sinceridad, ¿tú crees que eso no tiene cumplimiento? Claro que sí. Aquí está hablando de cómo las naciones tratan a sus ciudadanos. Porque ¿sabes dónde está la fuerza de una nación? En su población. Hoy los hombres en su soberbia humillan, explotan, destrozan a la gente, la usan. Pero Dios nos está diciendo que cuando no cuidamos de lo básico en la vida de cada uno, nosotros le fallamos como nación a Dios. Nosotros le fallamos como nación a Dios. Y esto es importante que lo reflexionemos. Ahora, mi hermano, tú y yo no podemos resolver los problemas de la nación, ni siquiera tenemos el poder, no tenemos el alcance. Pero podemos comenzar con nuestra familia. Y de nuestra familia podemos comenzar con nuestra familia en la fe. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que si había un lugar donde todos estaban saciados, era en la iglesia. ¿Tú lo has leído? Dice, no había necesidad de ninguna cosa. Porque la iglesia misma de la abundancia de unos daba para la escasez de los otros y todos tenían lo necesario. Esto es importante que se manifieste en la obra del Señor. Vamos a cumplir 7 años. Y la idea es seguir orando para crecer, para poder crecer hacia otras áreas de interés en las que podamos ministrar las necesidades de la gente. Poder también ser partícipes y artífices del bienestar de la comunidad. Poder integrarnos a la comunidad. Salud, hermano. Poder encontrar nosotros esas avenidas y esas oportunidades y hacerlo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Yo te motivo, mi amado hermano. Si en tu trabajo, tu compañía para la que tú trabajas, hace caridad con algún lugar donde hay homeless, donde hay shelter, participa, mi hermano. Tómate el tiempo para eso. Si hay algún movimiento alrededor de tu vecindario que está recogiendo ropa de invierno para los homeless, ayúdale. Ayúdale. Tienes 2, 3, 4 ya que no usas 2, dalos para eso. De la abundancia de mucho, alcance para los que tienen escasez, de manera que nadie necesite de nada. Cuando tengas la oportunidad, habla abiertamente. Yo creo que el gobierno debería cuidar de estas cosas también.
especialmente los que somos ciudadanos, tenemos esa voz, tenemos ese derecho aquí en este país. Poder decirle a nuestros representantes, es hora de cuidar de los más vulnerables. No son una carga. Pueden enriquecer este lugar, este país, esta cultura, si se integran correctamente. Pueden proveer mucho para el bienestar de esta comunidad, participar de ella. La iglesia no puede seguir siendo indiferente. Por último, mi amado hermano, el consejo de la palabra de Dios decía eso. Y con la palabra de Dios, como con todo lo demás, solo podemos hacer dos cosas: aceptarlo o rechazarlo e ignorarlo. Respecto de Cristo y la salvación que es en Él, puedo recibir la salvación por fe creyendo, o puedo rechazar diciendo, no, Jesucristo a mí no me salva, debe haber otro camino y debe haber otra manera. El camino que tú decidas, hermano, es eterno. Es bueno que yo te lo advierta. ¿Verdad que sí? Es bueno que yo te lo advierta. El camino, eres tú el que lo... Yo no puedo decidir por ti, tú no puedes decidir por mí. Esa idea loquita que tienen, que es que uno va a la iglesia y en la iglesia me obligan. Nadie te obliga en la iglesia. Nadie. ¿Por qué razón? Porque yo te agarro como nos agarraban pequeñitos, ¿te acuerdas? Los padres nuestros nos agarraban de la oreja y nos llevaban a la iglesia. Y llegábamos de la oreja, pero nuestro corazón estaba quién sabe a dónde. Nosotros no queríamos estar ahí en la iglesia. Eso no les sirve. Eso no les sirve ni a ustedes y tampoco impresiona a Dios. Llenáramos la iglesia de un montón de cuerpos que no quieren estar aquí, están pensando en otra cosa. Pero el que está aquí está de su voluntad, quiere oír, quiere saber, quiere alimentarse de la palabra. Respecto de Dios es lo mismo, nadie te obliga, pero tú tienes que quererlo de corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos juzgue, entiende una cosa, hay un juicio de condenación para los que no creen y hay un juicio de a contabilidad para los que sí creyeron. Y cuando digo contabilidad es contar en cuenta las veces que hicimos mal o bien. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10 dicen lo mismo, porque es necesario, hermanos, que todos, hermanos en la fe, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo. Dios va a sacar a la luz las cosas que hicimos mal, aún las que hicimos en ignorancia pero estaban mal, Dios las va a traer a la luz. Porque Dios no participa de la maldad, no es cómplice, Dios no se colude con nadie para hacer el mal, Dios no hace eso. Yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, hoy tú eres libre y la decisión la tienes que hacer tú, dice la palabra de Dios, cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Yo no puedo dar cuenta a Dios por mis hijos no pueden dar cuenta a Dios por mí. Pero tú tienes que ponerte respecto de Dios, Señor, una cosa yo sé. Ciertamente hay cosas muy complicadas, difíciles de entender en tu palabra, sí las hay. Pero por lo menos lo que yo entiendo me permite saber que lo que tú proveíste, lo proveíste para que yo te conociera y que tú me has hablado con la verdad. Y por haberme hablado con la verdad, yo te creo. Es voluntario. Muchos dirán, no, yo voy a decir que sí para que ya se calle ese pastor. Eso no funciona así. Tú dices sí, pero no lo dijiste de corazón, es como haber dicho no. El camino que tú decidas, lo que yo sí te tengo que decir, es eterno. Porque dice aquí que muchos ignoraron el llamado del Señor, ignoraron el sufrimiento de su pueblo. Los vieron hambrientos y no les dieron de comer, los vieron desnudos y no los vistieron, los vieron enfermos y no los visitaron, los vieron en la cárcel y no los atendieron. Vieron que a su pueblo, a su nación, llegaron extranjeros y los trataron mal. Eso no le agrada a Dios. Déjame decírtelo. No hay excusa para tratar mal a nadie. Ni con soberbia, ni con arrogancia.
sino con humildad, entendiendo que nosotros también somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos de pasadita nada más, hermano. Vamos de pasadita. Los que ignoraron, dice, ¿irán estos a dónde? ¿Al castigo? ¿Cómo es ese castigo? Eterno. Y si es eterno, ¿qué significa? Que no tiene fin, un castigo permanente. Muchos han dicho, pero ¿cómo un Dios de amor va a condenar a la gente a un castigo eterno? ¿Cómo Dios va a hacer eso? Y entonces tú ves a una persona que se ensoberbeció contra sus conciudadanos, llegó al poder y no le importó aplastarlo, y no le importó humillarlo, y no le importó que esa familia tuviera hambre, los padres, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos y la generación, no le importó. Se le olvidó el pueblo. Así también a Dios se le va a olvidar. Porque cuando entren de aquí no van a salir. De igual manera dice que a los justos irán a ¿qué cosa? A la vida, ¿cómo? Eterna. Y si es una vida eterna, es una vida que no cesa, que no termina. Mi amado hermano, eso es Cristo para ti y para mí. Ciertamente Dios viene a juzgar a la tierra. Ciertamente Dios viene a juzgar a las naciones. Ciertamente Dios viene a juzgar a los hombres. Mi amado hermano, tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Estás afirmado en la fe que es en Cristo Jesús para salvación y vida eterna? Déjame compartirte solo una cosa y te hablará de la motivación y del propósito que tuvo Cristo para venir a la tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Cuando no conocíamos a Dios estábamos perdidos, hermano. Y si Cristo no hubiera venido en nuestra vida, hubiéramos permanecido perdidos hasta el fin de nuestros días, por toda la eternidad. Pero Cristo apareció para nuestra salvación. Cristo tuvo misericordia. Cristo vio mi pecado. Cristo vio mi pecado y decidió morir para que yo tuviera vida en abundancia. Cristo vio tu vida, Cristo vio tu pecado y decidió ir a la cruz, no lo detuvo nada. Derramó su sangre para que en Él tú seas salvo y tengas una esperanza, no solo para esta vida, sino aún más para la vida eterna. Mi amado hermano, es gratuito. Tú no tienes que pagar nada porque en primer lugar no se puede pagar esta salvación, es tan grande, no hay manera de que la podamos pagar. Pero se nos ha extendido gratuitamente para que tú y yo podamos reposar en ella. Mi amado hermano, si Cristo no es tu Señor y Salvador, ¿qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Ponte a pensar en el valor de aquello que te pudiera estar deteniendo de entregarle tu vida plenamente a Cristo. Y cuando hayas sopesado, recuerda, la decisión es tuya. ¿Cómo quisiera yo voy a hablar, no te voy a mentir, yo quisiera poder decidir por ti, pero no funciona así. La Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo. Mi amado hermano, si Dios ha hablado hoy a tu vida, allí donde tú estás, tú le puedes decir, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida. Ayúdame a vivir por ti. Ayúdame a creer en ti en todos mis días. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu gracia y de tu perdón para mí. Y haz que mi vida resplandezca para tu gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tu palabra continúa obrando en la vida de todos nosotros, Señor. Queremos encomendar la vida de todos los hermanos que están aquí, Señor. Tan preciosa es la vida de cada uno de ellos en tus manos, Señor, que te ofreciste todo por ellos. Diste tu sangre, Señor. Diste tu vida para que nosotros podamos tener vida en abundancia en ti. Sí, Señor. Te pedimos que cada uno de ellos sea fortalecido, que cada uno de ellos continúe creciendo en el conocimiento de tu gracia y de tu bondad.
Señor, cómo quisiéramos que las naciones reflexionaran, Señor, respecto de sus ciudadanos y de aún de los que son extranjeros. Cómo quisiéramos que las naciones, Señor, se volvieran a ti en entendimiento y trataran, Señor, a cada vida con el valor que tú has puesto en cada una de ellas, Señor. Tu palabra dice que fuimos creados a tu imagen y semejanza, y eso, Señor, más que ninguna otra cosa, es suficiente razón para valorar cada vida como preciosa, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la vida de todos los que nos ven en la internet y continúa manifestando tu gracia, tu amor, tu misericordia en la vida de todos nosotros. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor guíe su caminar, donde quiera que les lleve, les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesucristo así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, quedamos despedidos con la alabanza. Por favor, no se retiren para que podamos tener una reunión después de la alabanza final. Tal como soy, Señor, sin nada que